Queridos telepensantes, ya es lunes 21. Yo sé que a veces cuesta comenzar la semana, pero vamos a empezar la semana informados. Vamos a ver cómo el Frente Amplio defiende, pero a morir, la postura. Mientras el barco de la opinión pública se hunde, pero hasta lo más profundo del océano, podrán ver que ellos siguen montados en su posición. Vamos a ver al señor Winter, diputado del Frente Amplio, en el programa de opinión política este fin de semana. Lo que te quiero plantear es que le encuentro razón a la oposición cuando dice esto no es un cambio radical de rumbo del gobierno. Creo que es cierto, pero yo no esperaba que hubiera un cambio de rumbo y creo que los ministros del comité político, a saber, Janet Jara, Mario Marcel, Álvaro Elizalde, Renato A. y Antonio Orellana, y Camila Vallejo están haciendo un buen trabajo. Creo que el caso de Cataldo, ahí yo tengo obviamente una diferencia con Francisco. A mí me parece bien que haya ministros del Partido Comunista, pero me da la impresión, sin ser yo el presidente de la República, que a Cataldo no lo pusieron ni por ser comunista, ni a pesar de ser comunista, sino que me da la impresión de que a Cataldo lo pusieron porque lo tienen muy bien evaluado en su gestión en la Subdere y en su gestión como subsecretario anteriormente. Entonces, la ministra Arredondo creo que ha sido objeto de una persecución completamente injusta. Voy a separar en dos, ¿no? La parte de este litigio que ella tiene pendiente con la Municipalidad de Providencia, que yo lo estuve revisando y no veo por dónde está la polémica. Ella era una persona que trabajaba, tenía una empresa y ella es la demandante en una causa. Y por otro, las aberraciones que dijo este señor de la carrera, elegido por el pueblo, pero aberraciones misóginas, además de una falta de comprensión de lo que es la labor del arte, ¿cierto? Que es, las artes escénicas representan las emociones y las situaciones humanas. Diputado Winter dice sobre el... Parte de aquello. Yo creo que el ministro Jackson estaba bien evaluado. Sí. Ya, o sea, yo lo evalúo bien como 42 grados diputado. de calor en este minuto y no está lloviendo. Y la razón, o sea, pero esperen, ¿Por qué si el sale? ministro Jackson, ¿Por qué sale el ministro si la Jackson? oposición realmente tuviera críticas inteligibles a su gestión como desarrollo social, no tendría que haber la UDI inventado que era el líder de una banda criminal que robaba computador y caja fuerte. Entonces no hubiesen tenido que hacer el esfuerzo de inventarle delitos toda la semana. Recordemos que la semana anterior a decirle que le robaba computadores, decían que le traspasaba plata a una fundación de su hermana. O sea, todas las semanas le inventaban un delito. Si realmente hubiesen tenido críticas interesantes a su gestión, no hubiesen tenido la necesidad de inventar. Yo le pregunto, ¿estaba bien evaluado el ministro Jackson por...? Para mí era un buen ministro, sí. 1. No le importa y le parece perfecto que Cataldo, militante del Partido Comunista, aunque sea comunista, sea ministro de Educación. Vale decir que tiene las mismas ideas de la extrema izquierda del Partido Comunista. No era como que no lo sabíamos ustedes y yo, telepensantes, esto es grave. De hecho, tratamos de advertirlo desde las elecciones presidenciales, de explicar que el Frente Amplio es el mismo extremo que el Partido Comunista. Y hoy día forman parte importante, yo diría que la parte más cercana al gobierno, en relación a la coalición de gobierno, es el partido más cercano al gobierno. 2. Defiende a Jackson a pie junto, incluso con su salida, que evidentemente la salida de Jackson es por algo, pues telepensante, pero él la defiende. 3. Defiende la performance artística de la actual ministra de Cultura, diciendo que esto es arte. Pero ustedes y yo sabemos, queridos telepensantes, que por mucho que ella sea actriz, esto no es arte. Esto es una deconstrucción, es decadencia cultural. Estas escenas con alto contenido sexual, porque una de las escenas más criticadas es porque realmente es una escena sexual. No es arte, telepensantes. Insisto, por mucho que ella haga contenido, películas de entretención, de esparcimiento, pónganle el nombre que ustedes quieran, no por eso va a ser arte, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo y eso tenemos que defenderlo. 4. Peor aún, defiende el conflicto legal, ¿no?, de la ministra de Cultura con la Municipalidad de Santiago. A ver, entendamos que la principal crisis que hoy día tiene este gobierno es por los casos de corrupción, el caso convenio y fundaciones que nos hemos ido enterando este último mes. Y que todos los días aparecen más convenios y más fundaciones y todo este tipo de cosas. Y ponen de ministro en Cultura a una persona que está haciendo o está llevando en este momento un proceso legal de muy similares características. ¿Quién lo puede entender esto? ¿Quién lo puede siquiera defender, telepensantes? Porque ella actualmente se encuentra en un proceso con la Municipalidad de Providencia. Entonces aquí uno donde dice que todo este tema de las fundaciones en realidad no les importa, por mucho que hayan sacado a Jackson, que es efectivamente
la figura política más relacionada a todos estos casos de fundaciones. Es una piedra en el zapato, pero ellos siguen avanzando en su revolución. Mientras tanto, el ministro comunista, Nicolás Cataldo, dice: tener un ministro del Partido Comunista no significa que se comenzará a leer a Marx y a Lenin en las escuelas. Para el nuevo ministro de Educación es un avance democrático que la sociedad entienda que su militancia no implica ni comer guaguas ni sobreideologizar. Su foco, dice, está puesto en la reactivación educativa. A ver, la verdad es que, seamos honestos, el marxismo que existe hoy en los colegios de nuestro país viene ya desde hace muchísimo rato. No necesariamente hay que leer a Marx o a Lenin para que entendamos que hoy día en todos los colegios, no solamente en los colegios públicos, se enseña marxismo. Y esto de los comunistas, ¿cierto?, de la ultraizquierda, de ridiculizar, ¿no?, a la contraparte, diciendo que no significa que vayamos a comer guaguas, ¿no? Esto es una estrategia. Esto no lo hacen porque sí. Esto es calculado. Obviamente lleva la situación a lo absurdo, ¿no? Pero el marxismo en el sistema educacional existe desde hace ya muchísimo rato. Vamos a ver el primer video de este señor. Mira, esperamos que no exista ningún niño que mañana pierda clase. Una de las tareas que tenemos en el sistema es darle la mayor estabilidad posible y asegurarnos que todos vayan la mayor cantidad de tiempo a clases. Pero hay colegios que no se van a poder utilizar mañana. Hay 55 establecimientos educacionales con algún nivel de afectación. Estamos hablando desde una gotera en una sala a alguna situación un poco más compleja, pero solo 4 de ellos tienen niveles de afectación mayor, ¿no? Estamos hablando de uno en la región de Valparaíso, otro en la región de O'Higgins, los otros 3. Esperamos que esto se puedan resolver, digamos, rápidamente durante el día, pero estamos considerando que no sería necesario suspender clases ni nada por el estilo. Ni siquiera en esos 4 establecimientos que dice usted que no se pueden usar mañana. Si es que tomamos alguna medida que sea algún tipo de redistribución de los estudiantes o si se logran durante el día resolver las dificultades que han habido ahí. Sí, el día de la tarde tenemos reunión con los Ceremis de las regiones afectadas y con la subsecretaria de Educación, que es la que está monitoreando más directamente este tema. ¿Cuáles son esas regiones más afectadas en estos términos? O'Higgins, sí, Valparaíso, O'Higgins, en Ñuble también. Pero principalmente Valparaíso, O'Higgins, ahí es donde tenemos los 4 casos más delicados. ¿Y localidades específicas? Tenemos en Puchuncaví, tenemos en Granero, tenemos en Quilpué, son esas las comunas donde tenemos más dificultades también, en términos de cantidad de establecimientos con algún tipo de daño. Es evidentemente más preparado que Marco Antonio Ávila. De hecho, con este discurso de que el foco no estará en la ideología, sino que en retomar la educación, pero no nos dejemos engañar. Miren el siguiente video. Es que también hay mucha gente en la oposición que no tiene ningún temor, y al contrario, incluso han dicho públicamente que me conocen, de que confían, de que hay que dar la oportunidad, etc. Lo segundo es que yo creo que habla desde una profunda ignorancia quien señala aquello, porque de partida estamos hablando de más de 11.000 establecimientos educacionales, un currículum nacional con un Consejo Nacional de Educación que es el que aprueba las modificaciones curriculares, que encabeza hoy día Luz María Bach. No sé si la conocen, pero probablemente está también en una distancia ideológica, si uno quisiera mirarlo en comparación a mí. Lo que quiero decir es que hay un sistema que funciona y que ordena la discusión curricular. Esto no es discrecional, no es arbitrario, más que discrecional. No es arbitrario. A uno no se le ocurre hacer una reforma curricular porque te tocó llegar al ministerio y no te gusta el currículum. Hay algo que me preocupa más. A ver. Y que tiene que ver con cuestionar a una persona, más allá de si se trata de mí o no, solo por su militancia. Creo que no es propio del 2023, no es propio del año en que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado. Cuando se plantea en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado, revisar la historia, yo creo que siempre está disponible para revisarla. Soy profesor de historia, no puedo estar más de acuerdo con aquello. También sé que no existe la verdad histórica, que hay distintas formas de interpretarla. Pero su partido plantea que existe una verdad histórica. Pero hay hechos históricos que son incuestionables. Hoy día me apareció en la mañana un TikTok que creo que es bien simbólico de aquello, de esta discusión, donde está Camilo Escalona, está Gutiérrez, están, creo que en TVN, ¿no? Es de algunos años atrás, Hermógenes Pérez de Arce y el nieto de Augusto Pinochet. Y hay cosas que no se pueden cruzar, límites que no se pueden cruzar. Hubo torturados, hubo asesinados, hay desaparecidos. Eso pasó. Hubo un golpe de Estado, se interrumpió la democracia de manera violenta. Entonces, hoy,
50 años después, más allá de cuáles son las causas. Y ahí pueden haber las posiciones que quieran tener, quienes quieran sentirse convocados a analizarlo. Lo que no se puede poner en duda es que la interrupción de la democracia nunca es aceptable y que la violación a los derechos humanos nunca es aceptable. Se victimiza por su especie de condición de comunista y efectivamente habla medias verdades como que los cambios curriculares tienen que ser aprobados por cierto sistema y qué sé yo. Entonces, claro, ya no se victimiza como Ávila por ser homosexual, sino que ahora se victimiza por ser comunista. Es que esto es impresentable, encuentro yo. La idea política que más ha matado personas en el mundo es el comunismo, el marxismo. Sin embargo, ellos consideran adecuado victimizarse por ser comunistas. No se olviden, ellos creen en la revolución, creen en la refundación de todo lo que conocemos. No lo olviden. Y para que no les quepa duda alguna de lo que estos extremistas piensan, que nunca van a decir las cosas de frente. Miren por favor a Michelle Bachelet, que dio una entrevista que fue estrenada el día viernes. Un sentido. Es que ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, porque si usted me pregunta, Iván, jamás hubiéramos imaginado que una cosa así iba a pasar en Chile. No estábamos preparados. Había rumores de movimientos, ¿no?, de algunos grupos más extremistas que estaban haciendo cosas, pero nosotros pensábamos que nuestra democracia era fuerte. En esa época nos decíamos los suizos de América Latina, o los británicos decían nosotros. Los ingleses. Los claro. ingleses, sí. Entonces nunca imaginamos una cosa así. Ella no está preparada para el octubrismo. Habla de grupos extremistas como si ella no fuese parte de los que piensan de la misma manera. Lo hace para desmarcarse, como si ella no hubiese sido partícipe de la desestabilización por la vía institucional del proceso revolucionario que vivimos, de esta insurrección, como si ella no hubiese generado las condiciones para el octubrismo. Ella es en parte responsable de la desestabilización de nuestro país. Vamos con más Michelle. Fue muy fuerte porque hay gente que justifica el golpe de Estado, pero cuando uno bombardea el Palacio Presidencial y la Casa Presidencial, no es porque esté cuidando la democracia, digamos, ¿no? Hay otras formas de resolver los problemas políticos. Fue muy, muy chocante. La impresión que yo tengo es que él de verdad hubiera querido hacer esas transformaciones sociales que eran indispensables en el país por los altísimos niveles de pobreza, miseria, de una manera, llamémosle, más pacífica, digamos, ¿no? Y que lamentablemente la coalición no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, con lo que magnificaba, digamos, los desacuerdos. Pero cómo se emociona. Al señor Allende lo declaran inconstitucional, señora Bachelet, y no se movió de la moneda. ¿Qué esperaba? Tenía grupos paramilitares. De verdad, ¿qué esperaba, señora? Y ahora el mártir de Allende. Como si esto fuese posible, responsabilizar a la coalición de Allende del fracaso. Vamos con más. No es posible. Ahora, yo quisiera sí pensar que fue un fallo de la política y que la política tiene la obligación de buscar siempre todas las formas para evitar quiebres. A mí me preocupa que hay gente que sigue justificándolo. Justificando el golpe de Estado y minusvalorizando el rol de la importancia de la democracia. Nuevamente sobrecogía porque la gente justifica el golpe supuestamente como si las personas que lo entendieran fuesen personas violentas, fuesen malas personas. Y esto no es verdad. ¿Ustedes son violentos telepensantes? Yo no. Pero bien sabemos que sí se estaba enseñando marxismo en los colegios, señora Bachelet. Y aquí podemos ver que todo lo que dijo Cataldo es absolutamente falso. Porque sí estaban enseñando marxismo. Sí, al idealizar esta figura de Allende, se está idealizando a un marxista-leninista. Claro, no quieren hacer que los niños lean Marx en el colegio, pero sí lo hacen al reivindicar la figura de Allende. En ese momento se estaban violando los derechos humanos de todos los chilenos. Teníamos un país al borde de una dictadura comunista. Perdón, doña Bachelet, pero las cosas hay que decirlas. Había que hacerlo.
Miren, vamos a ver cómo ella se refiere al contexto político actual. Entonces yo diría que lo que sí creo es que la política está muy tóxica, si me permite, ¿eh? La política hoy. Sí, en el sentido de el lenguaje que se utiliza, ¿no? La descalificación permanente, la falta, a mi juicio, de sentido y mirada de Estado, que no solo lo tienen que tener los presidentes de la República, también lo tienen que tener los parlamentarios, ¿no? Y yo siento que eso nos hace mal. Señora Bachelet, ¿sabe qué? Si la gente está respondiendo y está más contestataria, yo diría que es por dos grandes razones. Uno, por el octubrismo, donde se validó la violencia como forma de hacer política. Y lo segundo es que hay que entender que el hastío de los chilenos hacia la casta política, hacia las instituciones que han sido evidentemente infiltradas por la ultraizquierda, por este socialismo del siglo XXI, por este globalitarismo, al cual le es muy funcional el castrochavismo, ¿no? Entendiendo la estrecha relación que existe en esta ideología política y la narcopolítica, ¿no? Por eso la gente responde así, porque ya están cansados, porque ustedes destruyeron la institucionalidad, destruyeron la confianza de las personas en las instituciones. Cuando ella fue alta comisionada de la ONU, ¿cierto?, de esta organización internacional globalitarista, todo el mundo le está cobrando que no hizo nada por la dictadura de Venezuela, porque no les interesa, les sirve. Ella no hizo nada por los derechos humanos ni de los venezolanos ni de los cubanos. ¿Esto les parece a ustedes una buena señal? A mí no. Bueno, seguimos con las soluciones socialistas a los problemas contingentes. Vamos con Boric. Son primero, para los que tienen mayor afectación, un bono inmediato para poder recuperar enseres, para poder recuperar lo más esencial. Y después hay que llenar las fichas. Ahí el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la ministra Toro, va a estar desplegado por todo el territorio para ver el grado de afectación que existe en las casas. Estamos preocupados también por los sistemas, por la agricultura. Los sectores productivos han sido muy dañados, en particular ganadería, agricultura y apícola. Y ahí el ministro Grau está encargado de un plan de reconstrucción especial en donde se han destinado ayudas específicas. Hemos visto algunas condonaciones de deudas en casos que sea necesario, pero todavía es muy pronto para evaluar. Hoy día va a seguir siendo un día complicado, en particular en O'Higgins y en el Maule, y un poco en la cordillera en Ñuble. Así que es muy pronto para poder tener un análisis definitivo, pero sepan que vamos a estar muy pendientes. Anda en Ñuble, como se podrán haber dado cuenta. Es realmente lamentable lo que están viviendo las familias del sur de Chile. ¿Pero es el bono una solución, telepensantes? Quizás en el corto plazo sí. Ayudará en alguna medida, claramente. Ahora, pregunta, ¿de dónde va a salir esta plata? En el programa del viernes les mostré los gráficos de cómo va el gasto público, de cómo se aumentó radicalmente el gasto público en 3 años, y de cómo ya, en lo que vamos del año, ya se gastaron casi en la totalidad el presupuesto anual. ¿Van a sacar plata de un lado para ponerlo en otro? Raro sería, porque ya está todo gastado. ¿Vamos a adquirir deuda entonces, telepensantes? Se los digo porque son claras las intenciones de estos gobiernos de endeudarnos. A ver, entendamos que la deuda per se no es algo negativo, pero este gobierno está regalando la plata a manos llenas para soluciones parches como esta. Además de toda la plata que se están echando al bolsillo, ¿no? Y nos quedan 2 años y medio aún de este gobierno, telepensantes, con un personaje que no sabe ni dónde está parado, ni hacia dónde va. Vamos a ver el video. ¿Sabes ni dónde va a comenzar su despliegue? ¿Cuál es la primera zona afectada que va a visitar? Acá mismo, acá estamos. Pero en las otras regiones afectadas. Sí, voy a... creo que Alicante. No estoy 100% seguro todavía. Ahora lo vamos a definir según cómo esté el clima. Pero mañana comenzaría su despliegue. No, Alicante está en el Maule. Vamos a partir por el Ñuble y vamos a ir subiendo hasta Santiago y... No sabe y no le interesa, solo quiere salir del paso porque los objetivos de este gobierno no son en realidad mejorar la calidad de vida de las personas. ¿O ustedes creen que les importa el bienestar? ¿Ustedes creen que si realmente les importara, las personas estarían tratando de quebrar las ISAPRES? No, no les importa. Solo quieren avanzar con la agenda ideológica y hacer control de daño en este caso, que obviamente son cosas que no pueden obviar, ¿no?
Bueno, dio también un discurso en relación al natalicio de Bernardo O'Higgins. Es un honor para mí estar nuevamente en Chillán Viejo, hoy día homenajeando al capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme en el día de su natalicio. Y ser parte de una fiesta que no se ve amainada por la lluvia porque recuerda la convicción y la lucha en pos de la independencia de Chile y de toda América. Porque fue O'Higgins un hombre que abrazó e hizo suya la revolución independentista desde sus orígenes, el camino para que Chile conociera su libertad y para que fueran las y los chilenos quienes eligieran a sus propios gobernantes en lugar de vivir bajo el dominio de una corona extranjera. Fue O'Higgins quien creó la nacionalidad chilena de la cual estamos tan profundamente orgullosos y que Chillán representa también. Recordamos también que somos un país libre y que esa libertad fue cara y debemos cuidarla. Hoy, compatriotas, es importante y los invito a que todos y todas, más allá de cualquier diferencia, cuidemos esta herencia de O'Higgins y compañía. Cuidar nuestra libertad y cuidar hoy día nuestra democracia. Porque es solamente en democracia donde podemos trazar como iguales el presente y el futuro que queremos. Y ese legado fue construido, compatriotas, por muchas generaciones, de hombres y de mujeres, muchas veces negadas por la historia. Y tiene su origen en justamente quienes lucharon por nuestra independencia. Luchó permanentemente por construir la Armada Libertadora y con grandes sacrificios para nuestro pueblo en momentos difíciles, se preocupó también de los pueblos hermanos, porque O'Higgins entendía perfectamente que la libertad de Chile no era sostenible sin la libertad de toda América Latina. Yo realmente encuentro vergonzoso, yo no sé cómo tienen cara, y realmente felicito a los que escriben los guiones, porque esto no es un discurso, es un guión, de Gabriel Boric. Es impresionante cómo cuentan la historia a conveniencia, cómo hablan de medias verdades, cómo apelan al patriotismo en este caso para levantar su discurso. Pero es falso, pues, telepensantes. Hablar de la revolución independentista de Bernardo O'Higgins. Revolución. Siempre metiendo la cuña ideológica. Me parece un descaro. Llenarse la boca hablando de nuestros héroes de la patria defendiendo nuestra independencia mientras están entregando nuestra soberanía a los organismos internacionales. Decir que Chile es un país libre en este contexto. Hoy día los chilenos han perdido muchísimas libertades por culpa de esta gente. Mientras estamos en el gobierno más antichileno de la historia, yo creo, pro-revolución, marxista, post-marxista, dan gana en realidad, uno se enoja con esta cuestión. Afortunadamente la gente se está dando cuenta de esto. Los niveles de desaprobación de Boric ya están alcanzando cifras más que históricas. O sea, estamos hablando de una aprobación de cerca del 70%, telepensante. Lo que no significa que nos quede mucho trabajo por hacer. Muchísima pega, obviamente. Pero bueno, al menos la gente se está dando cuenta. Esperemos que no se le olvide, si es que hay que recordarlo permanentemente. Y no nos olvidemos también que hay gente globalitarista de derecha. Evelyn Matei, por ejemplo, que ha manifestado sus intenciones presidenciales, un gran ejemplo. Miren los resultados que hubo en las elecciones de Renovación Nacional. Elecciones internas en donde se presentaron 3 listas. Ayer obtuvimos los resultados de la primera vuelta. Listas de la senadora Núñez y Galilea lideran las preferencias. La parlamentaria por Antofagasta, que comanda la lista A, obtuvo el 36,8% de los votos, seguidos por la lista B, integrada por su par del Maule, con el 33,4%, siendo ambos quienes irán al balotaje en septiembre. Fuera de la competición quedó la lista C, de la senadora María José Gatica y el ex timonel del partido, Carlos Larraín. A ver, la lista C, telepensante, habían personas como la diputada Camila Flores, que yo diría que es la parlamentaria de Renovación Nacional más consecuente con las ideas de la derecha. Estaba también Pancho Rego, también conocido rostro de Renovación Nacional, que es también muchísimo más cercano a la derecha que la actual directiva de Renovación Nacional. Entonces acá, ambas listas, las que van a la segunda vuelta,
son las que son precisamente más cercanas a la izquierda. Y entonces aquí es que esta teoría de que las bases de los partidos son gente de derecha y que son las directivas las que son el real problema, es falsa, pues, telepensante. Acá hay un problema desde las bases de Renovación Nacional. ¿Se dan cuenta? El problema no son solamente las directivas de los partidos, las dirigencias. Los militantes acaban de elegir a las dos listas más cercanas a la izquierda y la lista que era cercana a la derecha perdió en la primera vuelta, ni siquiera en la segunda. ¿Es real esta hipótesis de que las dirigencias de los partidos son las que no están representando a sus militantes? No. Bueno, ellos también además tienen más maquinaria partidista, entendiendo lo que esto significa, ¿no, telepensantes? Lamentable la situación de Renovación Nacional. No veo buenas luces para este partido. Encontraron un cadáver, telepensantes, yéndonos ya a la delincuencia. En la parte alta de Valparaíso, el crimen estuvo con tonos muy altos este fin de semana. Los restos corresponden a un hombre adulto de entre 60 y 70 años que habría sido asesinado hace un par de días, según data la muerte. Los robos en las carreteras, puertos y bodegas de empresas se disparan. Esto, según un informe internacional de aseguradoras en seguridad, revela que los delitos relacionados con movimiento de mercancías en Chile crecieron un 27% en el año 2022. Sigue aumentando la delincuencia. Ahora, miren lo que les voy a leer. En la región de Los Ríos, 15 bandas criminales fueron desbaratadas por carabineros en lo que va del año. Y entonces yo me voy a tomar acá una cierta licencia, telepensantes, porque el día viernes estuve en un programa de radio conversando del tema de seguridad con un señor que tiene una empresa de seguridad y también estaba Franco Parisi. Ambos de acuerdo con el sistema súper bacán de detección biométrica, estas cámaras de seguridad que anuncia Carolina Toá. Yo obviamente ya lo he manifestado en este programa telepensante, porque ambos estaban de acuerdo con ese sistema, ¿no? Y yo en realidad ya les he dicho en este programa que no estoy de acuerdo porque esto coarta las libertades de las personas. La libertad de tránsito, la privacidad. Y esto obviamente yo se los dije en el programa radial, ¿no? No es como que esté respondiéndoles a través de este programa. No, estábamos ahí conversando e inmediatamente me manifesté en contra. Pero en el fondo la justificación de esta cuestión es que estamos en un nivel realmente preocupante de cómo ha penetrado el crimen organizado en nuestro país. Y entonces muchas personas consideran que, dado el extremo al que se ha propagado esta situación, tenemos que tomar medidas extremas para controlarlo. Pero ¿es realmente coartar las libertades de las personas la solución a este problema? Yo creo que no. Y por eso les muestro esta noticia. Les voy a leer de nuevo el titular. 15 bandas criminales fueron desbaratadas por carabineros. ¿Cuál es el problema real? Que Carabineros no está logrando hacer la pega, entonces necesita cámaras de seguridad en todo Chile para controlar dónde se mueven los delincuentes y como dijo Toá, incluso para detectar posibles conductas que nos puedan llevar a un crimen. No, telepensantes. Ese no es el problema. El problema es lo que está haciendo la justicia con los delincuentes. El problema es que tenemos las instituciones infiltradas por el crimen organizado. El problema es cómo ha penetrado la narcopolítica en toda Latinoamérica. Y no es un problema de detección de las bandas de crimen organizado, no es un problema de que Carabineros no esté logrando hacer la pega. Es un problema latinoamericano. Ya vimos cómo mataron al candidato presidencial de derecha en Ecuador. ¿Se hubiese evitado esto con cámaras biométricas? No. Lo que hay que hacer es que la justicia haga la pega. ¿Qué es lo que va a pasar con estas 15 bandas que capturó Carabineros? Eso es lo que queremos saber. Si el mismo presidente que hoy día tenemos está indultando delincuentes. Vemos además que hoy día los tribunales de justicia están fallando en contra de la ley. ¿Qué es este fallo en contra de las ISAPRE? Hoy día tenemos las instituciones infiltradas por la extrema izquierda que tiene una estrecha relación con el crimen organizado. ¿O ustedes creen que controlándonos 24/7 a nosotros, a los ciudadanos normales, van a controlar el crimen? Como los chinos, digamos. Eso es lo que hace el gobierno chino. La situación, yo creo, telepensantes, es muchísimo más compleja que tener televigilancia por todas partes. Y para ir cerrando, les traje un video que fue viral este fin de semana. Axel Kaiser,
y que les quede súper claro que los chilenos no queremos reforma tributaria, ni pacto fiscal, ni el nombre que le quieran poner, ¿ok? Ni un peso más a este gobierno de ultra izquierda. Y por favor a los parlamentarios que están permanentemente coqueteando con el gobierno, quizás para que conseguir qué cosa por debajo de la mesa, no trancen otra reforma tributaria, ni un peso más a este gobierno. Los dejo entonces con la explicación de Axel Kaiser. Antes de recordarles, suscríbanse a este canal, dejen un comentario, compartan este contenido para que ampliemos la comunidad de telepensantes. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública, nos vemos mañana. Chao, chao. A propósito de la discusión en la que he estado estos días en medios de comunicación sobre el tema impuestos. Primero, es totalmente falso que Chile sea un país de impuestos bajos. Cuando ustedes lo comparan, corrigiendo por sistemas de pensiones, que es como tiene que hacerse el trabajo, y esto lo hizo Deloitte, tenemos una carga tributaria sobre el PIB que es más grande que Australia, Japón, Italia y Corea. O sea, nosotros recaudamos más impuestos en Chile que países desarrollados y ni siquiera tenemos seguridad en nuestras calles, ni siquiera tenemos eso. Segundo, el impuesto a la renta, que solo lo paga el 25% de mayores ingresos en Chile, en el último ejercicio fue el que más recaudó para el fisco. Casi la mitad de todo lo que recaudó el fisco fue por este concepto. El 0.8% de más altos ingresos paga el 60% del total recaudado por impuesto a la renta. Y el 0.01% de mayores ingresos paga el 25% de todo lo recaudado por este concepto, ¿no es cierto?, que es el impuesto que más recauda para el fisco. Es falso que quienes tienen más no pagan más. En Chile, la verdad es que la carga de impuestos la paga casi en su totalidad, no en su totalidad, pero la gran parte, la gente que está en el 10% de mayores ingresos. Y eso es incluso considerando el volumen pagado por IVA. Así que no nos dejemos engañar. Acá se está haciendo toda una campaña para seguir subiendo impuestos mientras nuestro dinero se despilfarra y se roba a manos llenas.